del agua en un pueblo es un sol mensual. De verdad, es un sol mensual. He ido muchos distritos donde es un sol mensual. Y hay muchos donde tú normalmente el agua potable o el sistema de agua potable lo tienes pues dentro de las 2 o 3 cuadras, que es el pueblo principal, y el resto no tienes, ¿no? O el sistema de alcantarillado es muy deficiente, ¿no? O tienes la presencia de estos pozos sépticos por montones. E incluso en las Positas, que es Máncora, que es, digamos, una zona relativamente turística, hay pozos sépticos. Ni siquiera hay sistema de alcantarillado. Entonces el sistema de saneamiento es un sector sensible, donde la idea no es entrar imponiendo multas, sino invirtiendo en mejorar la infraestructura, invirtiendo en mejorar las capacidades, pero también señalándole que si incumples te puedo quitar esos beneficios o te puedo imponer multas, lo cual va a reducir tu presupuesto. ¿Qué pasa? Han visto que han salido muchas convocatorias de personal para vivienda, multitudinarias. ¿Por qué? Y se han dado cuenta que son justo para 24 regiones. Porque lo que quiere hacer ahora el Ministerio de Vivienda es enviar a cada una de las regiones a profesionales, proyectistas, ingenieros sanitarios. ¿Para qué? Para que acompañen a las municipalidades de esas regiones a desarrollar sus proyectos. O sea, ya no basta con darles plata, porque en el pasado les dábamos plata y quedaba ahí. Ahora yo les doy plata y te doy personal. Te doy a mi personal, que yo le pago, para que te enseñe cómo hacerlo. Entonces, te voy a dar una chance, un periodo de gracia, en el cual no te voy a imponer multas, siempre y cuando tú cumplas con todas las etapas y los plazos. Entonces, el proyecto es, de aquí a entre 5 y 9 años, tener todas las plantas de tratamiento de aguas residuales con certificación ambiental y con autorización de vertimiento. Ese es el proyecto que tiene el Ministerio de Vivienda. Espero que se pueda lograr. Hay mucha resistencia, muchísima resistencia, porque ya se han entregado, han salido en las noticias varios cheques a diferentes municipalidades para que fomenten o para que desarrollen proyectos de saneamiento. Sin embargo, el proyecto, que es el 1285, que es el reglamento del proceso de adecuación ambiental, ¿no?, que la idea de sanear, es el proyecto para curar este sector, tiene muchos peros. Ese reglamento está frecuentemente observado. Dicen, tienen miedo, no, que hay que darles más amplitud, no hay que poner menos peros para las multas, hay que darles más plazo. El problema es que lo que tienen que entender es que tiene que haber un incentivo, pero también un desincentivo. Tiene que haber una conducta que disuada a que tú cumplas. Entonces lo que nosotros proponíamos era, hazlos inmunes a multas, pero siempre y cuando ellos cumplan con todas las etapas del proceso. Si ellos fallan en algún momento, retíralos del proceso y múltalos. Y déjales de dar la plata que les estás dando. Entonces así va a funcionar. Porque si tú les exoneras de multas y les das plata, ¿cómo vas a controlar que no lo hagan? ¿Se imaginan la cantidad de dinero que son millones que se están dando a todas estas municipalidades? Se están triplicando los presupuestos de cada una de las municipalidades con el objeto de poder generar grandes proyectos de saneamiento. Entonces hay que estar ahí de la mano, ¿no? Entonces cuando nosotros exponíamos los proyectos de normas que hicimos, señalábamos, nos decían, no, pero no puede ser tan duro, ¿por qué les vas a poner tanta multa? Pero nosotros les decíamos, oye, espérate, estamos proponiendo un sistema que incluso, si yo te retiro de esto, el primer año yo te doy un descuento del 90% de la multa, el segundo año del 70% y el tercero del 50%. Entonces, no está siendo malo, al contrario, o sea, estás dando una aplicación progresiva, pero es que tampoco puedes regalar, no puedes ser totalmente flexible, porque si no, esto no va a funcionar. La idea es que si les estás abriendo la puerta para que tú puedas adecuarte, entonces ábreles la puerta pero con cuidado. Entonces definitivamente el sector saneamiento es un sector importante para el tema, porque es uno de los principales impactos que se dan. Son los que fundamentalmente contaminan los cuerpos de agua con estos vertimientos no autorizados. Entonces sí habría un cambio fundamental en el ambiente cuando se dé, y esperemos que tengan esa visión igual los del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que creo que están en ese camino, ¿no?
También ha salido una norma sobre los lodos, ¿no? Sobre el reuso de los lodos, sobre cómo se da el tratamiento de los lodos, que está en consulta. Ahora, en el tema de residuos de las actividades de la construcción, acá está la famosa ley de gestión de residuos sólidos que ha salido, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la ley de gestión de residuos sólidos? Que cada sector va a tener que establecer su tipificación de infracciones y va a tener que supervisar. Entonces, vivienda va a tener que supervisar respecto de los residuos de la construcción y demolición. Y ya tenemos la escala de infracciones de vivienda lista para poder aplicar. También tenemos un reglamento de subsanación de hallazgos de menor trascendencia para aplicar. Hay flujos para cada uno de las normas que se están creando para esto, ¿no? Es una serie de normas que va a sacar, creo que nunca el Ministerio de Vivienda ha sacado tantas normas juntas que van a salir ahora en un buen bloque. En el caso de construcción sí se puede ser un poco más duro porque digamos que los administrados son privados y sí puede haber una mayor exigencia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que siempre para una buena fiscalización tiene que haber una buena certificación. Y si tú en una certificación no identificas quién es el titular de la certificación, ahí empiezas perdiendo. Porque, por ejemplo, encontrábamos que en vivienda, por ejemplo, un titular era de la certificación ambiental, era incluso el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué había pasado? Que el Ministerio de Vivienda le había dado plata a una municipalidad para desarrollar una planta de tratamiento. Y habían pedido su instrumento de gestión ambiental y el instrumento de gestión ambiental Vivienda se lo había dado a sí mismo. Entonces no tiene sentido, pues el instrumento de gestión ambiental es de quien opera la planta, pues. Porque es a quien tú vas a supervisar que cumpla las obligaciones, no quien te da la plata. Quien te da la plata puede ser un financista, puede ser GIZ, puede ser la corporación canadiense, el proyecto Megan, quien sea que te lo dé. Pero quien tiene la titularidad del instrumento es quien desarrolla la actividad, ¿no? Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En principio es eso. Actualmente no se ha puesto ninguna sanción en vivienda porque no tenían tipificación de infracciones, tampoco tenían delegación reglamentaria para tipificar, no tenían procedimiento sancionador, no tenían lineamientos para la aplicación de medidas preventivas, correctivas y cautelares. Ahora tienen todos estos proyectos elaborados que van a salir a consulta probablemente en un mes, ¿no? Una vez que tengan todo eso van a poder empezar a sancionar. Sí. Realizar monitoreo de los componentes ambientales respecto a las actividades de construcción y saneamiento. Me queda muy claro cómo la parte de construcción entra fiscalizada. ¿Cómo se hacen los monitoreos? No, o sea, cómo digamos, el ministerio puede fiscalizar la parte de construcción. Porque de hecho he entendido obviamente que la parte de la construcción, digamos que forma parte del titular que va a hacer la actividad. Yo cuando soy una estación de servicio, voy a construir y tengo mi etapa constructiva. Ahí no entro. No. Claro. No, es que en este caso, si tú estás hablándome de una estación de servicio, es parte la construcción como una etapa, lo estás diciendo. Claro, que es construcción, operación y cierre. Pero no respecto a eso, sino estamos hablando de proyectos de construcción. Es decir, vas a hacer un multifamiliar. Para hacer un multifamiliar necesitas un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Si vas a construir un coliseo, necesitas un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sería para la etapa constructiva y luego en la etapa, digamos, que ya se está en la venta. No, pero construcción como actividad, no como parte de una etapa de una actividad. Porque en el caso de una minera, tú para hacer la explotación tienes que construir tu campamento minero y tu unidad minera. Entonces no es que vivienda regule esa parte de la construcción, no es como etapa, sino como actividad. Pero en el caso de los multifamiliares ya está la construcción de todos los multifamiliares. Claro. Y ahí acaba su... Claro, ¿cómo dispones los residuos? Imagínate, para construir un multifamiliar tienes que demoler una casa, probablemente. Para hacer el tema de los estacionamientos, los desmontes, ¿no? Probablemente para abrir áreas comunes van a haber residuos peligrosos, probablemente. No sabes qué tipo de suelo tienes. Entonces, los ruidos, todos esos impactos tienen que estar dentro de un instrumento. Entonces, para esa etapa sí, respecto a esa construcción sí, ¿no? Ahora, hay una cosa que sí se va más allá, ¿no? Que en realidad, medio que vivienda tiene un poco de miedo, porque en principio deberíamos entender que son los multifamiliares o cualquier actividad de construcción. El problema es que si te vas más allá, y el CIA lo dice, te dice que también la construcción de un colegio, que también la construcción de una cárcel. Entonces podrías decir que son todas las construcciones.
Porque en el CEIA te señalan que en tanto no se determine o que en tanto los ministerios no tengan sus áreas digamos, específicas ambientales, la construcción de todas las demás construcciones van a estar dentro de la competencia de vivienda. Entonces vivienda dice, oye, ¿cuándo va a sacar pues el Ministerio de Justicia su área ambiental para que puedan pues tener un área donde se certifique y donde se fiscalice la construcción de cárceles? Porque yo, ¿qué tengo que ver? Bueno, lamentablemente, como ellos son los rectores de la actividad de construcción, están dentro. O sea, técnicamente, si tú quieres construir una cárcel, tienes que tener un EIA aprobado por el Ministerio de Vivienda. Eso es lo que pasó. Sí, una consulta. Dentro de las categorías que existen de instrumento de gestión ambiental, el rubro de saneamiento llegan a presentar estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, o solamente llegan a presentar a estudios de impacto ambiental. No. Hay detallados, hay semidetallados, hay días y hay una especie. O en realidad no es especie, no es algo que ha copiado el Reglamento de Protección Ambiental de Transporte, que se llama Ficha Técnica Ambiental. ¿Qué pasa? Cuando hay actividades que no generan daño a impactos ambientales o son impactos nulos, puedes tener la opción de tener una ficha. ¿Qué es una ficha? Simplemente una declaración donde tú indicas que en caso se dé pues, un hecho contaminante, pues tú aplicarás un plan de contingencia o medidas de mitigación. Es una ficha. ¿Cómo lo aplica el Ministerio de Vivienda? Antes, cuando tú ojo que hay una diferencia, cuando tú ibas y tenías un proyecto de redes de alcantarillado o redes de saneamiento, tú normalmente para poner estas redes de saneamiento tenías que tener un instrumento de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el hueco, vas a generar material particulado, vas a generar ruido, hay una serie de impactos que pueden ser no muy significativos, pero son impactos. Entonces, antes se contemplaba que esto necesitaba un instrumento de gestión ambiental. Dependiendo de la magnitud del proyecto, podía ser una guía, podía ser un semidetallado. Hace un año ya se ha determinado que necesita solo una ficha. Es una ficha técnica ambiental. Entonces, de esa manera, estos proyectos ya no necesitan un instrumento. Entonces, esta misma figura la ha tomado el Reglamento de Protección Ambiental del Transporte, y lo que te dice el Reglamento de Protección Ambiental del Transporte es que, por ejemplo, para algunos tipos de estudios no se requiere. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El reglamento va a salir pronto, en un mes creo, el reglamento de exploración de las actividades mineras también va a contemplar una ficha técnica ambiental, porque también lo están sacando del Ministerio de... O sea, se van pasando del Ministerio de Vivienda, del Transporte, ahora al MINEM. Ahora lo que está tomando el MINEM es que para los estudios de geotecnia se va a aplicar ficha técnica ambiental. Y para electricidad también se va a adoptar para los estudios, no recuerdo exactamente qué estudios, pero también son estudios que no generan impactos. Entonces, es una medida también, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar con vivienda? En vivienda se han mandado a hacer también los TDRs y la clasificación anticipada, algo que no hay. Que sí es importante, porque tú mismo me lo has dicho. Oye, ¿qué estudio necesito? Si tú tienes por lo menos un detalle de qué estudio va a requerir tu actividad dependiendo de la zona geográfica en la que esté, entonces definitivamente sí tienes una gran ayuda para avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que, hacia dónde está yendo la certificación ambiental en realidad? Porque los manuales que también aprueba SENACE son para todas las actividades en general, ¿no? Incluso hace poco sacó un manual para la elaboración de los resúmenes ejecutivos, que los aplican todos los sectores, ¿no? Pero sí es importante. Pero en el caso de vivienda hay todos los tipos de instrumentos, ¿no? Ahora, el instrumento correctivo se va a llamar Plan de Adecuación Ambiental. Para vivienda, es Plan de Adecuación Ambiental, así se llama. ¿Utilizado para temas de hidrocarburos para unidades? El nombre puede variar. El nombre puede variar, claro. En hidrocarburos también se va a llamar Plan de Adecuación Ambiental. Y en hidrocarburos se va a dar un plazo de un año, probablemente. Eso sí es lo que va a cambiar, ¿no? Tuvo un plazo de 6 meses. No, Tuvo un plazo de 6 meses. Así es. Tuvo un plazo de 6 meses, pero ahora va a tener un año. El Ministerio de Vivienda, Sí. en lo que concierne vivienda y construcción, ¿cuál es el límite entre lo que otorga la municipalidad y la competencia del Ministerio? ¿A qué parte en específico? O sea, porque la municipalidad otorga licencias de funcionamiento y licencias de construcción, pero la licencia es un tema administrativo, es un título habilitante para que desarrolles tu actividad, como en el caso de hidrocarburos, que tu registro de hidrocarburos no tiene nada que ver con tu estudio ambiental que requieras, pues, ¿no?
o sea, construcciones con respecto al estudio de impacto. nada más. Claro, no a los permisos, Allá, A entonces lo- el permiso se lo sigue dando la municipalidad. por supuesto. Ahora, lo que seguramente en algún momento llegaremos va a ser a una especie de, igual lo que está haciendo SENACE, ¿no? Una certificación ambiental global, ¿no? Que la idea sería que te vendan el paquete completo, pues, ¿no? Es que el Estado debería funcionar así, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? O sea, en algún momento esperemos que sea así. Porque de que por un lado voy a sacar una licencia y por el otro lado voy a sacar el estudio y probablemente pues voy a tener entes opinantes que van a hacer que demore más mi estudio. Es así, ¿no? Por ejemplo, si quieres construir los pantanos de Villa, el CERNAM tiene que opinar de todas maneras. Y si es en el ámbito de SENACE, dentro del plazo que te da SENACE para evaluar está también la opinión de CERNAM. Pero si no es dentro del ámbito de SENACE, tú tienes que mandarle la opinión a CERNAM. Y sí te responderá. Porque se demora una vida. Y lo peor es que nunca te lo dejan claro, porque no te responden. O sea, tú vas y le preguntas, oye, tu opinión, y te mandan observaciones. Exacto. Pero te tienen que concluir, pues. O sea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ya, porque luego, si yo le traslado las observaciones al que presentó el estudio y las levanta, pero de pronto esas observaciones, igualito, así las levante, para ti vas a considerar que no le vas a otorgar. Incluso tú le trasladas las observaciones y ellos te responden con otras, o sea, te responden con las observaciones que no se levantaron, pero nunca te terminan diciendo si su opinión es favorable o no favorable. Entonces hay que insistir para que te puedan señalar si es favorable o no favorable. Entonces esas cosas demoran y no debería verse de ese modo, ¿no? O sea, deberían las entidades del Estado articularse para poder otorgarlo, ¿no? Porque lo que no se busca es impunidad, pero también se busca pues que haya efectividad, ¿no? Y eso es complicado. Otra EFA es el Ministerio de Agricultura y Riego. El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, el MINAGRI certifica y fiscaliza la actividad agraria y los residuos sólidos del sector agrario. Eso es bien curioso, porque no está muy desarrollado, pero los residuos sólidos del sector agrario son agropecuarios, son son 4 tipos. Espérate que los tengo acá porque no recuerdo los nombres exactos, pero son 4 tipos de residuos y están en el 018-2012, el decreto supremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando desarrollen la ley de residuos sólidos o el reglamento de residuos sólidos, va a tener que identificarse estos residuos sólidos del sector agrario, que son de 4 tipos. Por ejemplo, el acerrín es un residuo sólido del sector agrario y es competencia de MINAGRI, ¿no? Los residuos producto de la actividad del paso de los puentes, digamos. Hay puentes encima de los ríos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces estos puentes se usan para transportar, digamos, productos agrarios, ¿no es cierto? Entonces, producto de esto empiezan a caer residuos al cuerpo de agua, ¿no? Y luego esto llega a la orilla y se acumula, ¿no? Este tipo de residuo tiene un nombre en específico que es considerado un residuo de la actividad agraria, ¿no? Entonces, estos residuos de la actividad agraria son competencia de MINAGRI, ¿ya? Y también la actividad agraria en sí. Por ejemplo, uno de los grandes casos de MINAGRI es en el tema de la deforestación. ¿Qué está pasando en Ucayali y en Loreto? Son zonas evidentemente boscosas, donde normalmente son bosques primarios, bosques muy antiguos, y lo que generan es grandes empresas buscan a la población cercana y los contratan. ¿Para qué? Por ejemplo, la palma aceitera es un monocultivo, es un cultivo que genera daño o daña a la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deforestan y siembran palma aceitera. ¿Qué pasa? En realidad ellos lo que dicen es, yo voy a desarrollar mi actividad agroindustrial, que es la palma aceitera. Entonces deforestan. En realidad la excusa es la palma aceitera, porque cuando deforestan, toda esa madera la usan, pues. ¿Me entiendes? O sea, su verdadero objetivo es sacar la madera, pero siembran palma aceitera. ¿Y qué es lo que pasa? Que como eso le genera ingresos a la población defiende a los taladores ilegales.
los defiende porque es que les está generando un ingreso. Y lo que ellos dicen es, no, nosotros estamos desarrollando actividad agraria, ¿por qué no nos dejan trabajar? Pero deforestan pues grandes hectáreas. Y han visto unas noticias de que hay huecos en varias partes de la Amazonía porque pasa que es palma aceitera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Primero, nadie dice que si hay una zona de cobertura boscosa tú no puedas desarrollar actividad agraria. Sí puedes, pero para eso tiene que haber un cambio de uso de la tierra o del suelo. Es decir, el suelo tendría que tener actitud agraria para que tú puedas sembrar. Si no tiene actitud agraria, tiene cobertura boscosa, no lo puedes hacer. Ahora, cuando tú imaginemos que es un cambio de uso de suelo y que tiene actitud agraria y que tú tienes permiso para desarrollar la actividad, ¿ya? El permiso o el EIA te lo da el Ministerio de Agricultura y Riego, pero el el cambio de uso de suelo, o sea, imaginemos que el suelo esté como bosque, ¿no? Tú se lo pides al gobierno regional, tú le pides, oye, yo quiero un cambio de uso de suelo, ¿es posible? Entonces ellos te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Te puedo dar 10 hectáreas, pero de estas 10 hectáreas solamente puedes talar 8 y a cambio de esto pues tienes que mantener estas 2 hectáreas con cobertura boscosa. Así normalmente pasa. Y por esas 8 hectáreas que deforestas tú me tienes que pagar un precio que es el pago por desbosque. Entonces tú le pagas al gobierno regional por cada arbolito que tales, le pagas, porque se supone que el gobierno regional luego lo reinvierte en reforestar en otras zonas, ¿no? De lo cual no pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Vienen las empresas y talan todo y empiezan a desarrollar su actividad agraria. Entonces viene Minagri y dice, oye, pero yo no he otorgado instrumentos de gestión ambiental. Y el gobierno regional dice, pues yo tampoco he dado permiso de bosque, o muchas veces se los dan de manera ilegal porque los colmean a los del gobierno regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quién es la entidad competente, no? Bueno, respecto a no contar con instrumentos sería Minagri, así que Minagri tendría que detener esta actividad agroindustrial y señalar, oye, no debe seguir. Por eso es que en el caso de la deforestación, Minagri ha puesto medidas preventivas, que es en el caso de plantaciones Ucayali y en el caso de cacao del Perú, que es en Loreto. Entonces pone medidas preventivas y te dicen, ¿sabes qué? Detén la actividad, no puedes generar ningún tipo de actividad. Y el gobierno regional debe imponer multa por haber deforestado sin permiso. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Que el gobierno regional de Ucayali le ha puesto 1 millón de soles de multa a plantaciones Ucayali, pero como el gobierno regional no tiene área de ejecución coactiva, ya tiene 3 años sin cobrarse, entonces no se la va a poder cobrar nunca. Entonces no tiene ningún sentido. Y en la medida preventiva que ha puesto Minagri, para llegar tú a la zona donde están plantaciones Ucayali, tienes que cruzar un pequeño cuerpo de agua, pero para cruzar ese cuerpo de agua solo hay una embarcación, y la embarcación es de plantaciones Ucayali. Así que si plantaciones Ucayali no te quiere dejar pasar, no te deja pasar. Entonces se sigue deforestando, se sigue viendo cómo se siguen deforestando la Amazonía de esa manera. Y el problema es que usan a las personas que están ahí, ¿no?, a través de la palma aceitera para desarrollar. Entonces, he ahí la importancia de Minagri como EFA, ¿no? Doctor, el permiso. Y CERFOR. Ah, ya, vamos a ese punto. Eso es lo que decía, porque el permiso de bosque lo da CERFOR o lo da el gobierno. A ver, lo que sucede es que hubo una transferencia de funciones a 5 gobiernos regionales, que es Loreto, Ucayali, son todos los que tienen por lo menos una parte selva, son a quienes se les ha transferido. En esas zonas no actúa CERFOR. Dense cuenta cuántas administraciones técnicas forestales hay. Hay 16, ¿no es cierto? No hay 16 regiones. Por eso, ha habido transferencia de funciones a algunos gobiernos regionales. Cusco es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en Ucayali y en Loreto, CERFOR no tiene competencia. Porque quien tiene competencia son los gobiernos regionales, porque ya fue transferido. ¿Qué pasa? CERFOR, como les comenté al principio, era parte de Minagri. Antes CERFOR se llamaba la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Esto fue salió la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y se creó el CERFOR como entidad, como ente, como órgano, ¿no es cierto? Y como ente rector del SINAFOR. Ya. Pero antes de que se cree, ya había habido transferencia de funciones a los gobiernos regionales, a 5 gobiernos regionales. Como lo vamos a ver más adelante, en la parte de gobiernos regionales, hay 5 que tienen
competencias en agricultura. ¿Sí? Entonces, en estos 5 no interviene CERFOR. Entonces CERFOR no tiene competencias. Por eso no hay administraciones técnicas forestales en el caso de Ucayali y en el caso de Loreto. Por eso es que no lo da. ¿Quiénes lo dan? Los gobiernos regionales. Ese es el tema. Entonces, tienes una competencia partida de CERFOR, ¿no? Pero igual CERFOR es el ente rector del SINAFOR, ¿no es cierto? El Sistema Forestal de Fauna Silvestre. ¿Cómo entraría CERFOR? La única forma de que CERFOR entre en Ucayali, por ejemplo, sería si se afecta una especie de CITES. Es la única. Después no puede ingresar. ¿Podría darte opinión sobre un tema, sobre el recurso forestal y de fauna silvestre? Sí, pero no te puede dar más, porque no tiene competencias. CERFOR tiene las competencias que tenía el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura ahí ya no tenía competencias. Entonces eso sí tiene que estar claro, ¿no? Bueno, como les señalaba, Minagri, ¿cómo funciona? Tiene evaluación, pero no la desarrolla. En Minagri, en algún momento se quiso hacer algo interesante, pero no se pudo. Hubo gente que en su momento estuvo, creo que fue en el año 2014 o 2013, que hubo gente de OEFA que se fue a Minagri, que quiso hacer muchas cosas, pero no fue posible, porque se encontraron con estas trabas, ¿no? Con la mafia, o sea, te amenazaban por el tema de la deforestación. Es un tema bien complicado, ¿no? Y la gente pues se terminó yendo, ¿no? Pero en la práctica, Minagri solamente desarrolla acciones de supervisión. Nunca ha sancionado. Bueno, no, perdón, sí ha sancionado. Ha sancionado, pero sanciona a los que se deja sancionar. O sea, normalmente por residuos sólidos del sector agrario, pero en zonas relativamente urbanas, donde te puede poner tu multa y te da beneficio, entonces tú pagas antes, ¿no? Pero es bien light en ese sentido. Pero, por ejemplo, ellos no tienen potestad para poder... O sea, tienen una tipificación muy buena, perfecta, que incluso establece porcentajes respecto a los incumplimientos, al motivo, al beneficio ilícito. O sea, es muy buena su escala. Pero como no tienen una norma con rango de ley que te indique que ellos tienen la potestad para tipificar sus infracciones por norma reglamentaria, entonces su tipificación es nula. Y por lo tanto cualquier proceso sancionador que se inicie es nulo. Hasta ellos lo que deberían hacer es promover una ley en el Congreso donde digan: modifico mi ley de creación e indico que tengo, no solo que tengo potestad sancionadora, que sí lo dice, sino que podré tipificar por vía reglamento mis infracciones. Falta esas palabritas para que se activen. Si no las tienen, no funciona. Eso es lo que Vivienda pudo solucionar y que ahora lo hizo a través de un decreto legislativo. Ahora debería hacerlo Minagri, ¿no? Yo he conversado particularmente con el director de gestión ambiental y le he señalado eso, ¿no? En cualquier momento, cuando alguien se dé cuenta de que te puede declarar nulos todos tus procedimientos sancionadores, primero te van a iniciar un proceso administrativo funcional, porque tú como funcionario te has tenido que dar cuenta y has hecho que el Estado gaste recursos en imponer sancionadores y en hacer supervisiones y que luego estas se declaren nulas, pues, ¿no? Eso es dinero perdido. Y eso es algo que sí se tienen que dar cuenta, ¿no? Entonces, por eso sí es importante el desarrollo, ¿no? Ahora, muchos dirán, para la actividad agraria necesitas muchos tipos de instrumentos para poder monitorear y poder medir. No tienen nada, los justos tienen un GPS. Es terrible. O sea, un ministerio tan grande, ¿no?, que no tenga, es bien complicado. El MINCETUR. El MINCETUR es la EFA en el sector turismo, ¿sí? En el caso de MINCETUR es un caso bien particular, porque el MINCETUR solamente es EFA en el sector turismo, solamente en Lima y en Callao. En el resto del Perú no. En el resto del Perú, ¿quiénes son las EFAs? Los gobiernos regionales, porque ha habido transferencia de funciones. Es decir, quien fiscaliza en Cusco es el gobierno regional de Cusco, quien fiscaliza en Puno es el gobierno regional de Puno, y así. Solamente en Lima y en Callao es MINCETUR. Ahora, ni siquiera debería ser en Lima y en Callao. ¿Por qué? Porque en el caso del Callao ya se dio el proceso de transferencia. Todo se dio, la mesa de diálogo, la reunión, se dieron Lo único que falta es la resolución. Lo que pasa es que el proceso de transferencia solamente se hace efectivo con una resolución ministerial. Lo único que falta es que salga la resolución ministerial de MINCETUR señalando que el proceso ya se culminó. El proceso en sí de transferencia al Callao
Se ha culminado hace 4 años, pero hace 4 años que no sale la resolución. Y no sabemos por qué. Porque incluso siendo 28 de julio de este año, intenté yo por todos los medios que por favor salga ya como el último acto de la administración anterior para que salga esa resolución de una vez. Pero no salió, no sabemos por qué. Entonces lo único que falta ahí es la resolución. Y en el caso de Lima, como pasó lo que pasó pues, con Susana Villarán, el proceso de transferencia de Mincetura al gobierno regional de Lima también se vio frustrada, ¿no? Ahí sí no se inició, hubieron conversaciones, pero en el caso del Callao ya está listo, solamente falta que salga la resolución y sería el Callao. Por lo tanto, el único gobierno regional que no tiene competencias en turismo es el Callao, bueno, en Lima. Entonces, el Mincetur es EFA respecto al turismo, pero solamente respecto de Lima y Callao. Ahora, lo que hace es dar asistencia técnica a las demás regiones sobre cómo deben supervisar, entre otras cosas. Que se supervisen la actividad de turismo. Eso es bien curioso porque para mucha gente, ¿cuál sería un restaurante turístico y cuál sería un hotel turístico, ¿no? Es difícil poder determinarlo. Hay una clasificación que tiene el Ministerio de Turismo respecto al nivel de estrellas que tiene cada hotel. Pero esa es una de las clasificaciones que ni siquiera es obligatoria, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace Mincetur es en Lima supervisa hoteles grandes, ¿no? Hoteles relativamente grandes para ver pues cuáles son el cumplimiento de sus compromisos ambientales en sí, ¿no? Otorga certificaciones ambientales, ¿no? Pero es bien débil su fiscalización, ¿no? Y si otorgan ellos, ya no otorga el Ministerio de Vivienda en el tema de construcción. Ah, no, lo que pasa es que le otorgas para el funcionamiento del hotel. Pero no es tema administrativo. No. Tu instrumento de gestión ambiental, no, o sea, tú le otorgas una licencia de funcionamiento, es un tema administrativo. Pero cuando tú le otorgas el hotel necesita un instrumento de gestión ambiental para operar. ¿Por qué? Porque cuando tú operas como hotel, ¿qué tienes? Tienes silos, en muchos de los casos, ¿no? O sea, tienes aguas residuales que tratar, tienes residuos orgánicos de los comedores, todo eso tiene que tener un manejo, ¿no? Normalmente en Paracas, por ejemplo, el Luxury o el Hilton tienen plantas de tratamiento bien pequeñitas, pero no es que entre a tallar el Ministerio de Vivienda respecto a estas plantas, porque forman parte del funcionamiento del hotel, una actividad más grande. Entonces, en este caso, estos hoteles sí deberían tener certificación ambiental y la certificación ambiental debería contemplar estos impactos. Entonces, el EIA es para el funcionamiento del hotel, no para la construcción. La construcción como construcción sí requiere un EIA del Ministerio de Vivienda, pero como construcción. Pero para el funcionamiento del hotel sí se requiere un EIA en turismo. Que lo piden muy pocos lo piden, es cierto, ¿no? Pero en ese transcurso está el Mincetur. Es un tema un poco complicado ahí, ¿no? O sea, depende de cada gobierno regional si lo piden. Sí. No está muy reglamentado. No, en realidad los gobiernos regionales tienen las DIRCETURES, que son las direcciones de turismo. Pero normalmente lo que ven las DIRCETURES son temas administrativos, no ven temas ambientales mucho. Sin embargo, el Mincetur lo que está haciendo es dar charlas a nivel nacional para decirles, oye, también tienes que supervisar los impactos ambientales de las actividades turísticas, porque de pronto, si tú tienes un hotel que tiene pues 50 habitaciones y tienes tu hotel en Máncora, ¿dónde dispones todos esos residuos de todos los baños? Tienes que tener un tratamiento, ¿no? Y no es que el Ministerio de Vivienda vaya a ver tratamiento, sino que como es tu actividad turística tendrías que tenerlo. Entonces, eso es lo que tienen que verificar las DIRCETURES. En ese punto bajo. Otra EFA es el MINSA, y en este caso las obligaciones ambientales del EIA de las infraestructuras de disposición de residuos sólidos, o sea, los llamados rellenos sanitarios o rellenos de seguridad, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud, a través de su unidad orgánica, la DIGESA, es que va a supervisar esto. No solamente supervisa los rellenos sanitarios, bueno, esto ha sido hasta antes de la modificación que hubo de la ley de residuos sólidos, porque la ley de residuos sólidos ahora te dice que quien va a supervisar el EIA es OEF, ya no es DIGESA. Antes, quien tenía que supervisar que se cumpla con el EIA porque es un EIA de construcción y funcionamiento del relleno sanitario, era DIGESA.
Ahora es OEFA quien lo tiene que hacer. Y por eso OEFA tiene que sacar una tipificación de infracciones para esto. ¿Sí? Pero ¿en qué sí es EFA el Ministerio de Salud, que no está acá? En algunas cosas más. Por ejemplo, en los cementerios. Para tener un cementerio tienes que tener un instrumento de gestión ambiental también, para el manejo. ¿Quién supervisa que se cumpla con este IA? El Ministerio de Salud a través de DIGESA, ¿no? Los crematorios también requieren un instrumento de gestión ambiental que también debe ser supervisado por el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces actualmente ya el MINSA es solamente EFA respecto a los crematorios y los cementerios. Ya no respecto a las infraestructuras de disposición de residuos sólidos, porque ahora lo es OEFA. Bueno, aún no hasta que salga el reglamento. Claro, específicamente hasta que salga el reglamento y específicamente va a poder fiscalizar desde que salga su tipificación de infracciones. Eso es cierto. Doctor, pero la autorización sí se mantiene con... Es que eso es otro de los puntos que también han cambiado, porque antes te decían que era necesaria la autorización de la autoridad ambiental. Ahora no, ahora quien otorga las autorizaciones son las municipalidades. Las municipalidades pueden otorgar la autorización para poder imponer un relleno sanitario. Ese es uno de los cambios que ha habido en la ley de residuos sólidos, y eso es algo que en verdad asusta un poco, porque si bien dije que era bien lento y se demoraba una vida, darle ese poder a las municipalidades para que aprueben, de verdad va a ser bien complicado, porque no sé qué entidad tan grande va a poder acompañarlos. Y de que va a haber harta chamba para los consultores, va a haber harta chamba para los consultores, porque va a ser un boom pues, de rellenos sanitarios en todas partes. Y el tema es que, lamentablemente, si haces un mal relleno sanitario, el tener que reparar eso es más costoso que construir uno bien hecho, porque vas a tener que reubicar, vas a tener que hacer plan de cierre para poder recuperar ese terreno, ¿no? Y como se han dado cuenta, es cierto, o sea, es posible. DIGESA se demoraba mucho. Entonces tú de pronto para hacer un relleno sanitario, tú lo planificabas en este terreno y cumplías con todo, pues no había población cercana, pero como te demorabas 2-3 años, se te ponía por acá una población. Ya no podía, ya DIGESA nunca te iba a dar el permiso, pues. Entonces eso generaba las demoras, ¿no? Pero ahora es un poco complicado, por eso que se está esperando con ansias el reglamento de la ley de residuos sólidos, que es lo que dirá. Pero bueno, en el caso de Ocitran es EFA, ¿sí? Respecto a la infraestructura de transporte. ¿Qué consideramos infraestructura de transporte? Los aeropuertos, los puertos, las carreteras, los ferrocarriles, ¿no? Las vías férreas. Dicen, ¿y cuál es la diferencia con el MTC? En realidad es una diferencia mínima, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ocitran es competente respecto de las obligaciones ambientales que se encuentran dentro del contrato de concesión. ¿Ya? Ojo. Las obligaciones ambientales del instrumento de gestión ambiental de ese puerto, de ese aeropuerto, los va a supervisar, bueno, en el caso del puerto y el aeropuerto lo va a hacer el MTC. En el caso del puerto puede ser el MTC y APN. ¿Ya? Es bien complicado, ¿ya? Pero Ocitran va a ser EFA solamente respecto de si en el contrato de concesión hay una obligación ambiental. ¿Qué pasa? Hace 2 años que Ocitran se puso de acuerdo con el MTC para decir no vamos a incluir obligaciones ambientales en los contratos de concesión porque nos va a generar este problema. Entonces a partir de ahora las obligaciones ambientales solo van en el EIA, ya no van en el contrato de concesión. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que todo se ponía en el contrato de concesión. Entonces, al momento en el que hacen este acuerdo, ya efectivamente no hay ningún contrato de concesión que contemple obligaciones ambientales, pero no hay ninguno firmado. Pero hay varios contratos de concesión que todavía les faltan 15 años, 20 años por cumplir. Entonces, estos contratos sí tienen obligaciones ambientales. Entonces, respecto a esos contratos, sí es EFA y Ocitran. Ahora, lo que primero se van a preguntar es, sí, pero si está dentro del contrato, ¿por qué no podemos decir que es un incumplimiento contractual? ¿Y por qué tendríamos que hablar que es una infracción ambiental? Por una cosa puntual y concreta. El incumplimiento de una cláusula puede ser arbitral o contractual, ¿no?
Sin embargo, OSITRAN tiene un reglamento de infracciones y sanciones. Y OSITRAN te puede imponer una infracción administrativa y también te puede aplicar el incumplimiento de la penalidad. O sea, tienes dos maneras de imponerte. En un caso es una infracción administrativa y en el otro caso es una penalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede si en un mismo aeropuerto la obligación ambiental, por ejemplo, disponer los residuos sólidos en determinadas zonas del aeropuerto, está tanto en el contrato de concesión como en el EIA? Y llega primero el MTC. Si el MTC llega, va a imponer, evidentemente, va a realizar su supervisión respecto de la obligación ambiental del instrumento, del EIA. Si llegase OSITRAN no lo va a poner respecto del instrumento, pues lo va a poner respecto del contrato de concesión, pero no como penalidad, sino como infracción administrativa. ¿Por qué? Porque el reglamento de infracciones y sanciones de OSITRAN te dice que una de las infracciones administrativas es generar impactos al ambiente y tiene una tipificación y una escala de multa. ¿Sí? Lo que ha hecho OSITRAN en el tiempo es quiere eliminar este tipo de infractor para señalar que no puede realizar esta infracción, o sea, no puede imponer esta infracción de manera administrativa y por lo tanto solo lo deja contractual. Entonces están intentando deslindar de alguna manera ello, ¿no? Pero igual existen aún casos de así. Esas diferencias no están marcadas por la ley, sino por, digamos, razonamientos jurídicos. Yo como administrador podría salir a pedir la nulidad de cualquiera de esas, porque me están aplicando dos veces la misma sanción por un mismo hecho. Claro, lo que pasa es que hay un tema ahí que está muy claro. ¿Sabes? no distinguen. Claro, lo que pasa es que, por eso te digo, o sea, si llega el MTC y OSITRAN, y primero entra OSITRAN, ya no puede entrar el MTC. Ojo, eso primero. Y pues igual, ahí salíamos el tema de que las dos entidades administrativas no pueden sancionar por lo mismo, ¿ya? El primero que llega, técnicamente podría colocártelo respecto a qué instrumento usa para señalar en qué obligación está. Ahora, respecto al papel de OSITRAN, el papel de OSITRAN va respecto de como una autoridad administrativa te impone una sanción por un incumplimiento que ellos consideran administrativo, que es un incumplimiento a una obligación ambiental. Y ellos señalan que contractualmente te pueden imponer, pero por incumplimiento del contrato. Entonces, uno va en la vía civil y otro va en la vía administrativa. Entonces, técnicamente, así salvan el no bis in idem. Es cuestionable, normalmente no pasa, porque si es que normalmente no te sancionan administrativamente, sino te sancionan contractualmente, porque además contractualmente es más plata. Ya, bastante más. Entonces, normalmente pasa eso. Pero efectivamente, sí, pues se podría discutir que hay no bis in idem, pero por ahí, como te digo, lo sanean diciendo que es civil contractual y el otro es administrativo. Entonces, son naturalezas distintas. Ya, pero sí es cuestionable porque no está muy claro aún, y este es uno de los motivos de por qué no salió la lista de EFAs. Porque conceptualmente OSITRAN es EFA. En la práctica, normalmente no lo es porque lo hace el MTC. ¿Sí? Pero son errores que hubieron en el sistema en su momento que lamentablemente, que normativamente te representan que sí es una EFA, pero en la práctica no se aplica, porque incluso OSITRAN se inhibe. No quiere ser supervisado, ¿no? Bueno. Pero igual lo deja como lo que interesa como EFA. Intentamos. No se han dejado y bueno, postura política de ese entonces era, bueno, ya no insistir, ¿no? En el caso de OSITRAN. En el caso de OSINFOR, nos queda OSINFOR, CERNAN y CERFOR y la ANA. A ver, OSINFOR es el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Lo que quiero que recuerden de OSINFOR es esto: concesión, autorización, ¿ok? Lo que quiero que recuerden de CERNAN es área natural protegida y zona de amortiguamiento. Lo que quiero que recuerden de CERFOR es todo lo que no es concesión, todo lo que no es área natural protegida y todo lo que no ha sido transferido a los gobiernos regionales. ¿Ya? Estas tres entidades forestales así funcionan. OSINFOR es EFA respecto a
todo lo que ocurre dentro de la concesión o de la autorización forestal. ¿Ok? Si hay una concesión forestal o una autorización dentro de esa área de jurisdicción, eso se informa al competente para supervisar el recurso forestal y de fauna silvestre. En el caso de Cernam, Cernam es el recurso forestal y de fauna silvestre y todos los demás recursos, todos los impactos que se generen en las áreas naturales protegidas o en sus zonas de amortiguamiento ahora. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? La discusión eterna con Cernam era esta, ¿no? Cernam decía, ya, yo soy competente, pero en mi área natural protegida, en mi zona de amortiguamiento no. Y esto fue una lucha eterna, porque han tenido 5 años resistiéndose a que no querían. Ahora, lo que ellos te dicen es un argumento bastante válido, porque te dicen, mira, mi área natural protegida es esto, pero mi zona de amortiguamiento es toda la mesma. Entonces no puedes pretender pues, que yo supervise esto y todo. Es más, cuando estás por acá, ni siquiera vas a llegar a afectar mi área natural protegida nunca. Entonces no tiene sentido. Entonces nosotros lo que decíamos era, oye, pero delimita bien tus zonas de amortiguamiento, pues no, porque la zona de amortiguamiento es aquella zona que te puede generar un posible impacto. Hay una potencialidad. Entonces si tú me dices que la haces tan grande, pues no tiene ningún sentido. Así es. Entonces eso es lo que se proponía. Pero ellos siempre decían, no, yo solamente soy competente en mi área natural protegida. ¿Qué pasó? Y por eso se dio la salida de bastantes funcionarios de Cernam, porque se habían resistido 5 años y al final les dieron la contra. Ha salido un decreto, no recuerdo exactamente cuál es, pero fue uno de los últimos decretos donde te decían que modifican la ley de áreas naturales protegidas y te indican que Cernam es competente también en las zonas de amortiguamiento. Así que ahí se acabó la discusión. Ahora actualmente Cernam es competente en todas las áreas de amortiguamiento. Eso generó que muchos funcionarios se vayan porque no estaban de acuerdo, ¿no? Hay muchas concesiones mineras y petroleras que son de amortiguamiento. Sí. Ahora, hay una regla. Si la concesión minera o petrolera estaba antes de la dación del área natural, puede seguir, pero con ciertas restricciones, ¿no? Que estuviese actualmente, no. Ahora lo que está pasando es que hay una área natural protegida que se quiere crear en Tumbes, creo. Y hay todo un tema de exploración petrolífera en esa zona. Entonces es un poco el temor por si se va a poder otorgar o no otorgar estas concesiones, ¿no? Pero eso sí tienen que tenerlo claro, ¿no? Y CERFOR, como les dije, no es área natural protegida. Bueno, no es concesión. Definitivamente no es concesión. Y no es gobierno regional. Ya puede darse el caso que en un área natural protegida, que no sea parte de un gobierno regional en el que haya habido transferencia, hay una afectación al recurso forestal y de fauna silvestre en donde se intervenga CERFOR. Eso sí es cierto. Pero CERFOR interviene en toda la jurisdicción de la nación respecto a recursos forestales y de fauna silvestre que no sea ni concesión, ni autorización forestal, ni que haya sido uno de los 5 gobiernos regionales en que haya habido transferencia. Después puede, en la ANP sí puede, pero siempre y cuando no esté dentro de esas zonas.